Qué gozo poder compartir esta noche no solo la adoración al Señor, sino celebrar la Santa Cena juntos. La Santa Cena es uno de esos actos que como iglesia celebramos y que tiene una profunda significación en la vida de la iglesia, porque habla de nuestro sentido de ser pueblo de Dios, de ser uno en Cristo. Pero la comunión no solo habla de la unidad, sino que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús, cuando realiza una de sus señales, nos presenta un gran desafío. Si Dios nos ha llamado a ser parte de su familia, nos ha llamado para bendecirnos, pero también para que seamos bendición a otras personas. Así que el participar de la Santa Cena nos desafía a poder ser instrumentos de bendición a los demás. ¿Cómo respondemos nosotros a las necesidades humanas? Cuando tú estás cerca de una necesidad, ¿cómo reaccionas? El Evangelio de Juan nos presenta algo muy interesante en una de las señales que realizó Jesús. Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, no usa el término milagros, sino Juan usa el término señales para describir las obras de Dios. Los milagros de Cristo para Juan son señales. Y la señal tenía una característica que develaba el velo para que la gente pudiera entender quién era Jesús. Las señales mostraban quién era Jesús y la gente podía responder en fe a él. En el capítulo 2, si me acompañan brevemente, en el capítulo 2 de Juan, en el verso 1, ¿qué dice? Este principio de ¿qué? Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál fue el resultado? Los discípulos creyeron en Jesús. En el capítulo 4, Juan relata otra señal de Jesús, cuando cura al hijo de un oficial del rey. En el verso 53, Juan 4:53, dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué pasó? Y creyó él con toda su casa. Y Juan anota ahí, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál fue el resultado nuevamente? Fe, ¿sí? Cuando llegamos al capítulo 6, en el verso 14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿y qué dice la multitud? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo la señal mueve a la gente a una respuesta de fe? Bien, ¿cómo nos mueve a nosotros la fe? En el capítulo 6 de Juan, Jesús realiza una señal muy particular, lo que conocemos como la alimentación de los 5,000. Es muy interesante lo que Juan nos comenta, pero yo quiero concentrarme en las respuestas, de cómo reaccionaron algunas personas ante la misma situación. Si me permiten, me acompañan en el pasaje, pueden seguirlo con su mirada, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe,
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Interesante. ¿Cuál es la situación? Jesús está enseñando. Ve a la multitud que tal vez había estado ya bastante tiempo escuchando las enseñanzas y le pregunta a uno de sus discípulos, ¿de dónde vamos a sacar para dar de comer a esta gente? Y allí está la primera respuesta. ¿Cómo se llamaba aquel discípulo? Felipe. ¿Y qué respuesta da Felipe? Muchas veces nosotros respondemos ante las necesidades humanas desde una perspectiva meramente material. A Felipe le preocupaba que 200 denarios de pan no alcanzarían. Y un denario equivalía al salario de un día de trabajo. Así que si hacemos un cálculo serían 200 días de trabajo. ¿Sí? Un poquito más de 6 meses, ¿no? 180 días son 6 meses. ¿Invertirías tu sueldo de 6 meses para comprar pan y dar de comer a la gente? Qué interesante, porque el comentario que hace Felipe es, no alcanzarían. ¿Cuánto le tocaría a cada uno? Un poco. Y hermanos, creo que esta es una ilustración muy interesante. Muchas veces nosotros tratamos de responder a las necesidades humanas solo viendo la perspectiva material. Y cuando nosotros nos enfocamos en las cosas materiales, nunca hay dinero suficiente para suplir la necesidad humana. Díganme qué organización filantrópica tiene todo el dinero para cumplir sus propósitos. Siempre tienen que estar tocando puertas, pidiendo. ¿Por qué? Porque los recursos siempre son insuficientes. Cuando vamos a las brigadas médicas, ¿verdad? Pues hay que hacer muchas actividades para reunir los fondos y poder ir y servir. Créanme, si dependiéramos únicamente de los recursos económicos para hacer la brigada, haríamos casi nada. No puedes depender tú solamente de los recursos materiales para suplir una necesidad. No estoy negando la importancia de los recursos económicos, son necesarios, pero cuando todo tu esfuerzo, tu mirada, tu enfoque está en los recursos materiales, siempre estos van a ser insuficientes. ¿Qué dijo Felipe? Vean ustedes allí. Dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase, ¿qué? Un poco. ¿Qué otra respuesta encontramos en el pasaje para suplir las necesidades? Hay otro discípulo aquí, ¿cómo se llama? Andrés. ¿Y cuál es la respuesta de Andrés? Vean el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos de panes.
Perdón, y 2 pececillos. Pero ¿qué más? Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí hay otra respuesta, la de la duda, de la incredulidad. A veces Dios pone en ti recursos y Él quiere que los uses. Y siempre hay un pero. Aquí hay un jovencito, tiene 5 panes, 2 peces. Pero ¿qué es esto ante tanta gente? Yo me imagino a Andrés, como buen judío, él conocía la historia bíblica. Y hubo un pasaje donde un profeta multiplicó el pan. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué profeta fue? Vamos a Segundo de Reyes, al capítulo 4. Segundo de Reyes, al capítulo 4. En el verso 42, dice, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Cuántos? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cuántos? De 100 hombres. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán, ¿y qué? Y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Yo creo que Andrés se acordaba de eso, pero decía, allá fueron 20, aquí solo son 5. Allá eran 100, aquí son 5,000. ¿Cómo le vamos a hacer, Señor? Pero qué interesante, ¿qué decía el profeta? Que conforme a la palabra de Dios, ¿qué? Iba a ¿qué? A sobrar. ¿Cuántas veces nuestra incredulidad nos limita para ver el actuar de Dios de una manera potente, poderosa? Tienes las cosas suficientes, pero crees que no van a funcionar. Aprendamos. El primero se enfocó nada más en lo material. El segundo responde con duda en su corazón. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús a esa necesidad? ¿Qué le dice a los discípulos? Ven ustedes, en el verso 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Hay 2 acciones aquí que me llaman la atención. Jesús primero ora por aquellos panes y aquellos peces. ¿Y luego qué hace? Se lo da a los discípulos para que ellos se lo den a la gente. ¿No pudo haber hecho Jesús algo diferente? Decir, a ver, fórmense una fila, yo les voy a dar el pan. Estos hombres no creen, no confían. Vean cómo lo hago yo. No, ¿verdad?
llamó a los discípulos, les dio los panes y ellos se lo dieron a la multitud. Yo creo que aquí hay dos principios. Jesús nos enseña el principio de la oración. Porque la oración es una expresión de confianza en Dios. La falta de oración en nuestra vida no es porque estemos ocupados, ¿sí? No oramos porque no creemos en la oración. Tú no vas a invertir tiempo en algo que no estás convencido que es eficaz. Entonces, cuando tú oras, estás expresando tu fe y confianza en el Señor. Y ese es un principio. Pero Dios siempre usa instrumentos humanos para suplir las necesidades. ¿Y lo hizo a través de quién? De sus discípulos. ¿Qué habrán sentido los discípulos cuando le dice Jesús, repartan el pan? No sé cómo fue aquello. ¿Sí? Como que uno se puede imaginar a Jesús diciendo una palabra y la persona quedando sana en ese momento. O Jesús tocando a un enfermo y levantándolo. Pero ¿cómo se multiplicaron los panes? Delante de la vista de la gente lo partían y lo compartían y nunca se agotaba. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Que solo tenía una botellita de aceite y le echaba las demás botellas y nunca se acababa ese aceite. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo respondemos a las necesidades humanas? Desde la perspectiva material, nunca vamos a tener los recursos suficientes. Si dudamos del Señor, aún teniendo las cosas que ocupamos, quizá no la podamos realizar. Pero si confiamos en el Señor y nos disponemos a ser sus instrumentos, el Señor puede usarnos poderosamente para suplir las necesidades de muchas personas. Lo interesante aquí del pasaje, y esto es lo contrastante, cuando Felipe decía 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Pero ¿qué sucedió aquí? Dice, y estaban recostados así, y les dieron, dice, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan todo. Comieron lo que quisieron hasta saciarse. Quiero concluir pidiéndoles me acompañen a un verso en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30. El verso 9. Deuteronomio 39. El quinto libro de la Biblia desde Génesis, ¿verdad? ¿Qué dice este verso? Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Bien, yo creo que el contexto de esa señal tiene que ver con lo que vamos a hacer en un momento, porque Juan dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y Jesús usó ese trasfondo de esa fiesta para dar una gran lección a sus discípulos. Hermanos, Dios no solo quiere saciar nuestras necesidades, también Él nos desafía a ser instrumentos de bendición para otros. No menosprecies esta invitación del Señor. Confía en Él. Usa los recursos espirituales que Él pone a tu disposición.
y verás grandes resultados. Que el Señor nos bendiga.